Mi nombre es Natalie Trejos Rojas, soy estudiante de la UNED, curso la carrera Ciencias Criminológicas y en el presente video les hablaré acerca del caso de Manuela y otros versus El Salvador. Respecto al contexto o hechos del caso, se refiere a Manuela, que era una mujer salvadoreña pobre, tenía 2 hijos y estaba embarazada, pero no sabía que padecía cáncer linfático, lo que un día le provocó un aborto espontáneo. Esto la llevó a ser intervenida por un hospital que quedaba a 2 horas de distancia de su residencia, pero por la falta de profesionalismo de los doctores se denunció a la paciente por atentar supuestamente contra la vida del feto. El aborto en cualquiera de sus condiciones es penalizado en El Salvador, lo que la condenó por homicidio agravado, lo que la condenó durante 30 años por una emergencia obstétrica. Manuela sufrió múltiples violaciones de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a tener un juicio justo, el debido proceso, el principio de legalidad, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, así como tener acceso a la salud y a un diagnóstico y tratamiento apropiado para la enfermedad que padecía. Respecto a la violación del derecho de defensa, se refiere a que fue interrogada en el hospital sin presencia de un abogado, por lo que se cometieron injusticias en la aprobación y en la manipulación de las mismas. Manuela falleció en 2010 por causa del cáncer y porque además no le fue brindada una atención médica pertinente. Las condiciones inhumanas en las que murió demuestran la falta de empatía y la poca dignidad humana, así como el irrespeto a la vida. Entre los derechos fundamentales violentados se encuentra el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a un juicio justo y al debido proceso, el derecho a la defensa y a la prohibición de tratos crueles e inhumanos. Es relevante mencionar que la falta de recursos limitó que Manuela pudiera acceder a una defensa ante las autoridades. Al no haber una defensa legítima, privó a Manuela de la libertad por ser culpada por un delito grave. Obstáculos como la pobreza, la analfabetización, el prejuicio de personas aisladas a los acontecimientos reales del caso y las malas prácticas de la justicia penal, al sentenciar cualquier caso de aborto, influenciaron a que las víctimas no pudieran acceder a una justicia legítima. Ahora bien, hablaré de la evaluación de las garantías procesales en relación con el derecho al juicio justo previo y al debido proceso. Una persona que es arrestada tiene derechos como imputado ante la ley. Por ejemplo, a conocer por qué cargos está siendo arrestado, tiene derecho a un abogado, a la defensa. Además, el juicio se debe celebrar en un tribunal imparcial. También debe haber un espacio para presentar pruebas que demuestren la inocencia o culpabilidad del mismo, esto por medio de confesiones, fotografías, videos, documentos, entre otros. En el caso de Manuela, se da el incumplimiento del derecho de defensa, la falta de un tribunal independiente e imparcial, la violación de la presunción de inocencia y el incumplimiento de una investigación previa de los hechos o estudios médicos que determinaran por qué razón se había ocasionado el aborto, en lugar de decidir que fue por un consentimiento de la víctima, demuestran que estas garantías fueron completamente intervenidas para mal. Por otro lado, el principio de legalidad habla de que nadie puede ser sometido a una pena de prisión si no se tiene un trámite judicial en el proceso en el cual se respeten cada una de las garantías y derechos previstos para cada persona. Este principio también es un derecho también conocido como que no se puede condenar a una persona si no existe una ley con anterioridad que dicte que la acción realizada es un delito. En este caso, el aborto era penalizado estrictamente en El Salvador. Sin embargo, condenar a Manuela por un homicidio agravado, siendo una emergencia obstétrica y una situación en la que no se tuvo una intención dolosa, hace que este principio sea aplicado de manera punitiva y desproporcionado, así como violentado por aplicar justicia en un caso que no ameritaba la protección de otras personas por fuera de Manuela.
Por otro lado, respecto a la consideración de la territorialidad y jurisdicción estatal, se establece que dentro de la consideración de estas normativas se puede mencionar que las acciones de los doctores, de los fiscales y los jueces del caso, así también como los agentes penitenciarios, se encontraban dentro del Estado de El Salvador, lo que toda la acción del caso, sea correcta e incorrecta, que mayormente es incorrecta, estaba siendo responsabilidad del Estado salvadoreño. En el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó que el Estado de El Salvador era responsable por violentar derechos humanos de Manuela y otras víctimas con casos similares, por tener investigaciones defectuosas e inestables y por no brindar atención médica dentro de los centros penitenciarios. Además, se estableció que estas situaciones no se repitieran en un futuro. Sin embargo, estas eventualidades influyeron a que se diera un enfoque restaurativo, garantizando el derecho del secreto profesional, garantizando que otras personas no sufran más tratos inhumanos en condiciones en las que no tienen voluntad por abortos espontáneos y además en la creación de programas de ayuda en temas de sexualidad. Ahora se realizará un análisis crítico de la actuación del Estado respecto a la prevención y sanción de las violaciones de derechos demostradas. Primeramente, detallar que en este país las políticas respecto al aborto siempre han sido decisiones absolutas, que sin importar la eventualidad que se haya cursado, de igual manera se criminalizaba, como sucedió en el caso de Manuela. El personal médico deficiente se dedicaba a ser el denunciante de las emergencias obstétricas como homicidios dolosos, cuando la función principal de esta profesión es brindar atención médica oportuna, interviniendo para bien del paciente. Situaciones ocasionaron que se diera un abuso de la autoridad con enfoque de género, aunado a que muchas de las víctimas eran pobres, es que se daba con mayor frecuencia la violación de los derechos humanos en mujeres. En el caso de Manuela no se garantizaron los procedimientos adecuados en el proceso judicial, no se veló porque se tuviera una defensa ni siquiera pública o brindada por el Estado. No tuvo acceso a la salud, cuestión que es indispensable para la vida humana y el trato de enfermedades, más cuando se padecía de un cáncer que se podía curar, pero con tratamientos específicos a los que claramente no se sometió. Respecto a la investigación y sanción, es notorio que las autoridades se quedaron con lo denunciado por parte del médico que atendió a Manuela. En otras palabras, la justicia actuó imprudentemente al crear una opinión por lo sucedido. Por el contrario, si se hubiese realizado una investigación médica y forense, en el resultado aparecería que se trató de un accidente debido a los síntomas del cáncer. El Estado actuó mal, quebrantando su deber de debida diligencia, al ser parcial y al no sancionar las conductas de los funcionarios que propiciaron las irregularidades en el juicio de Manuela. Además, después del fallecimiento de Manuela, tampoco se hicieron esfuerzos para reparar el derecho de la integridad familiar de ella, ni se establecieron mejoras en el proceder de otros casos similares. Fue años después cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino para crear reformas que ayudaran a que los derechos humanos se respetaran. Se implementaron campañas de sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos. Se estableció con mayor énfasis el derecho al secreto profesional y capacitación de funcionarios públicos judiciales. Sin embargo, estos mecanismos de respuesta fueron aceptados y entrados en función años después, aunque notándose que fue por presión internacional y no por querer mejorar el respeto de los derechos humanos individuales dentro del país. Por último, haré una reflexión personal respecto al papel del sistema penitenciario ante situaciones de vulnerabilidad de derechos humanos. Por lógica, una mujer que ha tenido un problema durante el embarazo que termina causando un aborto espontáneo no tiene culpa porque no fue una acción provocada. Sin embargo, la falta de empatía, de tolerancia, de respeto y de sensibilidad ante tal situación hicieron que el propósito de sentenciarlas desviadas verdaderas no fuera el único objetivo del sistema penal. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de las víctimas, así como aplicar sentencias de prisión en casos que lo ameriten.
Muchas gracias.